Gloria al Señor. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Que el Señor nos fortalezca y nos ayude. Gloria a Dios. Continuamos con la serie El principio del principio. El tema 8. Dones y ministerios. Gloria a Dios. Un tema muy importante. Gloria a Dios, para que nosotros sepamos cómo se conforma el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Amén. Y vamos a compartir, mis hermanos, en Romanos 12:3. Y dice así la palabra del Señor: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñanza, o el que exhorta, en exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, por estas palabras, y que el Señor esté fortaleciendo la vida. Gracias, Padre, por lo que tú nos das, porque tú nos bendices y nos ayudas, y que esta palabra pueda ser de aliento y de alimento a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, hablando de los deberes de los cristianos, el Señor nos está llamando, nos está exhortando, gloria a Dios, a que nosotros procuremos los dones de la fe, los dones del ministerio, los dones del servicio a Dios. Y para eso, mi hermano y mi hermana, tenemos que estar en conexión con aquel que nos da los dones, que es el Espíritu Santo, que es el mismo Jesucristo que nos hace el llamado, y que es Dios mismo, aleluya, gloria a Dios, que está, mi hermano y mi hermana, interviniendo en cada una de las operaciones. Mis hermanos, los dones son habilidades más allá de lo natural. O sea, es una habilidad extraordinaria que se sale de lo común. Por eso es extraordinario. Se sale de lo común. Entonces, es algo que viene realmente de arriba. Por eso la palabra don es un regalo. Significa un regalo. Significa, mi hermano y mi hermana, que hay una dádiva, es un presente. Es algo que no es que nace de nosotros, como sería un talento. Un talento sí nace de nosotros, es una cualidad que podemos tener tal vez como resultado de alguna circunstancia natural. Eso es un talento. Ahora, un don no es que nace de nosotros, sino que Dios, más los que son los dones espirituales, Dios fue el que a través de su Espíritu Santo incorporó en nosotros, gloria al Señor, esta habilidad
sobrenatural. Amén, gloria a Dios. Y un ministerio es un trabajo asignado por el Señor, por Jesucristo. Es un llamado de Jesús, aleluya, gloria a Dios, que nos otorga una autoridad para una tarea específica, para un momento, para un puesto, para una situación especial. Entonces el Señor nos imparte esta autoridad para que nosotros cumplamos. Gloria al Señor. Mis hermanos y mis hermanas, fíjese cómo imparte aquí en Romanos, ¿no es cierto? 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, por este don de gracia, que es un don, mi hermano y mi hermana, que es un don universal de la iglesia, porque una cosa son los dones ministeriales, los dones espirituales del ministerio o los dones de servicio, bien, o lo que son los talentos que Dios dio, ¿no es cierto? Y que desarrollamos nosotros a través de la práctica, ¿no es cierto? Pero hay un don de la gracia de Dios, que sería el don de Dios, que es el Espíritu Santo. ¿Cuál es el don de Dios? El Espíritu Santo. Eso es lo que Jesús dijo, ¿no es cierto? Yo voy al Padre, pero va a haber una promesa de Dios sobre vosotros. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Enviar al Espíritu Santo. La promesa de Dios es el Espíritu mismo, el Espíritu Santo mismo, que es el que va a impartir o a desplegar en nosotros diferentes dones, como dijimos, de servicio, de ministerio, espiritual, ¿no es cierto? El Señor va dándonos conforme su gracia, la multiforme gracia de Dios, ¿bien? Y esta gracia que aquí habla, dice, por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, dice, pero no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con equilibrio, con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió. ¿Quién repartió? Dios repartió a través de su Espíritu a cada uno de nosotros. Entonces, acá lo que vemos es un peligro, y el peligro es el ego personal, es la soberbia, es el creerse mejor que el otro, es decir, ¿no? Como decir, la nariz está creyéndose mejor que la oreja, la boca está creyéndose mejor que el ojo. Por eso el Señor dice en esta palabra: no tenga más alto concepto de sí. O sea, seamos equilibrados, porque lo que Dios te dio es un don que no salió de nosotros, no salió de cada uno, sino que fuimos escogidos, fuimos elegidos para que sea manifestado en nosotros la gloria de Dios. Por eso Dios está diciéndonos a través de estos dones, a través del don del Espíritu que imparte estos dones y que se manifiesta después en frutos, que eso está en Gálatas capítulo 5, ¿qué nos está diciendo? Me glorificaré en tu vida, me glorificaré en vosotros. Dios mismo glorificándose a través del Espíritu Santo, a través de sus dones,
a través de los frutos que esos producen, que son frutos del Espíritu, se glorifica en nosotros. No nosotros glorificarnos a nosotros mismos. Por eso el Señor está poniendo un énfasis en que hay un peligro en la impartición de los dones. El peligro es nuestra carne, el peligro es el ser humano que siempre cree y quiere tener ese ego personal, ese más alto concepto de sí. Entonces hay una elección de Dios sobre nosotros y no tenemos que creernos mayores a otros. No tenemos que llenarnos de soberbia. Entonces vamos camino a esa humildad. Vamos a ser humillados. ¿Por qué? Porque mi hermano y mi hermana, nosotros necesitamos esa humildad, que es una humildad en el cual hay un despojo de la carne para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. No digamos somos nosotros, sino, mi hermano, es Dios por nosotros. Si nosotros estamos con ese carácter de ensoberbecimiento, de altivez, de jactancia, sucede que, dice la palabra del Señor, Dios mira de lejos a los altivos. Entonces, si Dios mira de lejos a los altivos, significa que Dios se retira de nuestra posición. Y somos, mi hermano y mi hermana, humillados. ¿Por qué? Porque no entendimos cómo es el proceso, a quién tenemos que darle realmente la honra, la gloria y la alabanza. Y somos humillados en un proceso que pasamos, en el cual debe quebrarse todo lo que nosotros creemos que somos nosotros. O sea, Dios tiene que romper en nuestra vida lo que nosotros creemos que somos nosotros, para que Él pueda formar, mi hermano y mi hermana, en nosotros lo que Dios cree que somos nosotros. Mientras nosotros nos creamos algo, alguien, mientras nosotros estemos en ese ego personal, nunca vamos a poder desarrollar ni los dones ni los ministerios. Y nunca va a poder expandirse la operación de Dios. Entonces Dios debe crear un caos en nosotros, romper esa estructura, romper con lo que los otros dicen que somos nosotros y con lo que nosotros creemos que somos nosotros, para Dios impartir en nuestra vida, en nuestra mente, lo que Dios determinó sobre nosotros. Esto es muy importante que nosotros lo comprendamos. No se trata de nuestro alto concepto o de lo que los otros crean que somos nosotros, o de los otros crean de nuestro alto concepto, sino se trata de lo que Dios quiere y el propósito y la asignación que Dios puso en nuestra vida desde
antes que nosotros estuviéramos en este suelo de tierra. Si nosotros nos salimos de asignación, producimos un amor fingido. Producimos una altivez en la cual vamos a ser humillados, vamos a ser puestos en tierra, vamos a caer, porque el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Dice en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice así la palabra del Señor. Gloria al Señor por estas palabras. Dice así, 2 de Corintios 12, 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué sucedía con el apóstol Pablo? Tenía un don de revelación, un don de ciencia, un don de conocimiento ilimitado de las cosas de Dios. Por eso era un don, era algo sobrenatural. Eran cosas que él había visto, mi hermano y mi hermana, cosas y palabras inefables. Algo impresionante lo que él había experimentado. Y era un don que Dios le había dado. Pero para impedir que se enalteciera, que se ensoberbezca por esa revelación que había tenido, ¿qué sucede en su cuerpo? Fue puesto un aguijón en su carne. Un mensajero de Satanás que lo abofetee, dice, para que no se enaltezca sobremanera. ¿Qué sucede cuando nosotros nos enaltecemos por el don que Dios nos dio, por la gracia que Dios tuvo sobre nosotros, por el ministerio que Dios nos puso, por lo que Dios nos muestra o Dios nos revela? Mi hermano y mi hermana, tenemos un peligro de entrar en un enaltecimiento, en una altivez de espíritu y provocar que Dios nos ponga un freno a toda esta situación que está viviendo nuestra carne. Por eso el enemigo siempre trata de enaltecerte o de generar un alto concepto en tu vida para poder frenar lo que Dios tiene preparado, el propósito de Dios y la asignación de Dios sobre tu vida. Entonces vas a encontrar personas que tal vez te generen o te den una palabra que contenga una gloria hacia tu persona, una gloria hacia lo que uno hizo, manifestando la exaltación de la criatura antes que el Creador. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, y vuelvo a repetir, mucho cuidado, porque eso puede generar que no tengamos
la gloria de Dios manifestándose en nosotros por querer ensoberbecernos, por querer levantarnos, por querer tener ese ego personal. Entonces, mi hermano y mi hermana, Dios nos tiene que poner en ese equilibrio, y ese equilibrio en el apóstol Pablo fue puesto con un aguijón en la carne. Entonces, si nos juzgásemos a nosotros mismos, entonces vamos a estar identificando esos estorbos, porque hay estorbos en los cuales Dios no puede manifestar sus dones sobre nosotros. Dios no puede darnos dones. ¿Por qué? Porque toda ese carácter que nosotros tenemos, ese orgullo, esa altivez de espíritu, esa tal vez jactancia, esa presunción o ser presumido, o ese alarde del don o de ese talento, tal vez esa arrogancia, esa soberbia, esa altivez, o tal vez manifestando, ¿no es cierto?, una superioridad en los gestos o en la voz. Todo eso estorba el don y estorba el ministerio y pone freno ¿a qué cosa? A futuros dones que Dios tenga para nosotros. Y eso genera un estorbo general del propósito de Dios sobre nuestra vida. Entonces, juzguémonos nosotros mismos, miremos cómo andamos, pongámonos en un espejo y mirémonos qué estamos haciendo, cómo es nuestra vida. Humillémonos delante de Dios para que Dios derrame todos los dones que Dios quiere sobre nosotros a través de su Espíritu Santo, y todo el llamado que Jesucristo tiene sobre nosotros a través de estos ministerios que Dios tiene para nosotros. Hermano, leemos en 1 Corintios 12, 4. 1 Corintios 12, 4. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo. ¿Quién llama o quién da los ministerios? Que son, ¿qué son los ministerios? Sino el llamado de Dios, la autoridad de Dios para administrar en algún lugar o alguna cosa, o algún que teniendo el Señor un objetivo. ¿Quién lo da? Jesucristo. Jesús es el que llama, el Señor. ¿Ve? Como dice, aquí dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El Señor es el mismo. ¿Quién da los ministerios? ¿Quién llama a sus ministros? El Señor. Por eso el Señor fue el que llamó a los 12 apóstoles, llamó a los otros discípulos, el Señor Jesús. ¿Quién dirige las operaciones? ¿Qué significa operaciones? Las acciones que alguien produce, la ejecución de lo que va a suceder. Eso lo hace Dios. Las operaciones lo hace Dios. Entonces, la clave de todo es hacer
lo que Dios quiere, lo que Dios manda, la voluntad de Dios. Porque sin Dios no podemos hacer nada, no existe nada. Entonces, ¿cómo lo hago? De la forma en que Dios quiere, conforme a la voluntad de Dios. Y ahí, mi hermano y mi hermana, encontramos que los dones que tenemos, los ministerios que tenemos, empiezan a tener una buena ejecución. Empieza a ser perfecta la acción de cada uno de los dones y de los ministerios. Por eso no hay razón para que nosotros nos jactemos o nos pongamos a competir entre hermanos en Cristo, quién es más o quién es menos, quién hace más o quién hace menos, porque eso lo determina Dios, Jesús y el Espíritu Santo. A cada uno, dice, en particular. A cada uno en particular. Primera de Corintios 12, 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro don de sanidad por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ahí va, como Él quiere. Como Él quiere. A cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? De uno mismo, no, sino para provecho de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. Para que el cuerpo de Cristo sea un cuerpo que se aproveche de la manifestación del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Pero no hay lugar para las ambiciones espirituales o estas ambiciones espirituales como un podio o para una demostración nuestra de poder, porque esto se manifiesta a través de la gloria de Dios que está en nosotros. O sea, Dios mismo en nosotros manifestando su operación para que la iglesia pueda ser edificada, para que la iglesia pueda crecer. El Señor nos habla, mis hermanos, para que nosotros abramos los ojos, no nos dejemos cegar por el diablo, y cuando Dios nos manifieste a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, lo que Dios tenga para nosotros, no nos seamos altivos, no seamos personas que están con un corazón grande, pero como para hacerse ver, sino, mi hermano y mi hermana, que nosotros podamos humillarnos a Dios y decir, la gloria y la honra es para ti, Señor. Tú me has llamado, tú me has dado esto, tú me has dado esta gracia, este don, para
para servirte a ti de todo corazón, no para mi ego, no para para lo que los demás digan de mí, sino para la honra y la gloria de tu nombre. Hermano, el Señor nos está hablando, aleluya, gloria a Dios, y nos dice, gloria a Dios, que es importante que nosotros sepamos esto, que puede existir el don sin que haya un llamado, pero no hay ministerio si primero no hay don. El ministerio es lo que Dios, lo que Jesucristo, a través de su presencia, nos llama a que nosotros ministremos, que nosotros hagamos lo que Dios preparó en el lugar que Dios preparó. Y después se manifiesta Dios en eso, que ahí están las operaciones. O sea, es como el don sería como el combustible, el ministerio sería como el auto y las operaciones serían como la llave del auto. O sea, puedo tener el don, pero si no tengo el ministerio no tengo la forma en que voy a utilizar ese don. Entonces necesito también la operación de Dios, esa llave, para poder dirigir ese ministerio. Y esto es algo que nosotros tenemos que entenderlo, porque pueden manifestarse dones sin que haya un ministerio, un llamado. Puede haber un don de profecía sin que la persona sea o todavía tenga un llamado para ser profeta. Por eso tenemos que prestar atención. Lo primero que viene es el don. Y si nosotros mantenemos la conexión con Dios, Dios nos juzga, pone en balanza nuestra situación, ve nuestro nivel de soberbia, de ego, de cuestiones que están en nuestra vida, y ahí es donde Dios decide, o Jesús decide, darnos un gobierno, un ministerio, una administración de su cuerpo, para que nosotros podamos ser, mi hermano y mi hermana, en punta de lanza y traerlo del cielo a la tierra. Y después está Dios, que es el que nos da la llave para que nosotros podamos prender todo eso, tener el arranque de esa operación, la acción de esa operación. Ahí es donde está Dios, glorificándose a través de nosotros. Por eso dice el Señor, me voy a glorificar en tu vida. Hay varios dones. En 1 Corintios 12, del 8
al 11, ahí lo hemos leído, gloria a Dios, pero también hay 5 ministerios, nos habla en Efesios 4:11, que están constituidos para capacitar a los santos, para edificar el cuerpo de Cristo, para alcanzar la unidad de la fe, para que puedan conocer al Hijo de Dios, a Jesucristo mismo. Y esos son los ministerios son apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Son 5 ministerios. 5 ministerios. Ahora, cada ministerio está compuesto y tiene en sí varios dones. Varios dones. O sea, que va a traer aparejado varios dones cada uno de estos ministerios. Puede tener varios dones. Por eso los ministerios también se catalogan como dones, porque es algo que los da Jesús. O sea, también es una dádiva de Dios, también es un regalo de Dios los ministerios. Por eso también se catalogan como dones, ¿está bien? Pero son autorizaciones de Jesús para que nosotros actuemos en tal o cual ambiente o en tal o cual circunstancia o en tal o cual lugar. En 1 Corintios 12:15 dice que no podemos pretender ser como el hermano de al lado, digámoslo así. Que no puedo envidiar lo que Dios le dio al otro. Porque si fui llamado como por ejemplo, aquí pone el ejemplo de un pie, ¿no es cierto? No puedo envidiar a la mano. ¿Qué dice en esta palabra? Dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Entonces, como pie, como miembro de este cuerpo, siendo un pie, no puedo envidiar a la mano y no puedo decir si no soy mano, no soy nada o no soy del cuerpo. Porque por algo Dios te puso como un pie. Entonces tenemos que tener cuidado también con la envidia espiritual o la envidia ministerial, porque puede ser nociva. La envidia no es solamente decir, bueno, yo quiero lo que tiene el otro, sino que la envidia quiere que le vaya mal al otro. Quiere que el otro pierda, que el otro sea destruido, que el otro fracase. Esa es la envidia. No tan solamente quiere lo que el otro tiene, sino que pretende que el otro fracase. ¿Para qué? Para esa persona acomodarse en el lugar del otro. Para quedarse con el lugar que Dios le puso al otro. En ese ministerio que Jesús le dio. Ahora, Dios conoce nuestros corazones. No podemos ocultarnos de Dios. Dice, algunos predican por envidia. ¿Qué significa eso? Que algunos profetizan por envidia, que algunos hablan por envidia, que algunos ministran por envidia, enseñan por envidia. Porque ven al otro, quiero yo también hacer lo mismo, y se genera una envidia, la cual te pone a leer la Biblia y a conocer las cosas porque yo quiero ser más que el otro.
Si éste puede, ¿por qué yo no puedo? Y algunos fueron puestos, en vez de por Jesucristo, fueron puestos por la envidia. ¿Quién podrá estar en pie? Dice, en contra de la envidia. Porque el que tiene envidia es capaz de todo para lograr satisfacer sus objetivos. ¿Qué dice en el 18? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Fíjese lo que dice mi hermano y mi hermana. Dios ha colocado como Él quiso, no como nosotros queremos, no por nuestra carne. El cuerpo se compone de la variedad de dones que capacitan para el llamado a un ministerio y que manifiestan también la conducción de Dios en cada acción, en cada operación. Dios se está moviendo por medio del Espíritu en nosotros. Y en el 22 dice, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Equilibrio, hermano, equilibrio. El cuerpo de Cristo es un cuerpo equilibrado. No hay desavenencias, no hay descompensación, sino es un cuerpo compensado, porque es el cuerpo perfecto de Cristo, sobre la base ¿de qué? Del amor. Porque en el 31 nos dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Procurar significa desear con fervor los mejores dones, pedirle a Dios con un deseo en el corazón, mi hermana y mi hermana, de expresar el amor de Dios por las almas. Ese es el deseo en el cual Dios mira nuestro corazón, no el amor de Dios por lo que nosotros podamos hacer o de ser visto, sino el amor de Dios para que las almas puedan ser salvas, sanas, libres, pueda manifestarse la presencia de Dios. Dice, te muestro qué cosa, un camino más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente que nos está queriendo mostrar el apóstol Pablo y que el apóstol Pablo pretendía para cada uno de los corintios? Y dice, si yo hablase en lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, que dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiene. Si tengo don de profecía, don de misterio, de ciencia, si tengo don de fe, si tengo don de sanidad y no tengo amor, nada soy. Si tengo el don de dar, si tengo el don de misericordia y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Qué significa esto, mi hermano y mi hermana? Que la base de los dones y del ministerio y de las operaciones de Dios es el amor, o sea, el mismo Dios. Porque dice la palabra del Señor, ¿no es cierto?, que Dios es amor. Dios es amor. Y
el amor nunca deja de ser. Todo se puede acabar, pero el amor nunca deja de ser. Dios es eterno. Si nosotros tenemos a Dios en nuestra vida, mi hermano y mi hermana, nunca vamos a dejar de existir. ¿Qué significa esto? Vida en abundancia, vida eterna. Y esa vida eterna se manifiesta, mi hermano y mi hermana, a través de que nosotros hemos creído en Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo, estamos activos a través de los dones, a través de los ministerios, a través de los frutos que se crean por las operaciones que Dios hace, por las acciones que Dios hace por medio de nosotros, mi hermano y mi hermana, porque dice su palabra, somos hechura suya, aleluya, gloria. Y Dios preparó buenas obras de antemano para que nosotros andemos en ellas. Esas buenas obras son las operaciones que Dios ha hecho para que nosotros caminemos en buenas obras y al concluir esas buenas obras tengamos el fruto, tengamos el galardón y tengamos la bendición. Todo eso en la base fundamental, no del amor a nosotros mismos, ni del amor a lo que nosotros queremos, sino del amor a las almas, del amor a que las almas puedan ser salvas, del amor a Dios mismo. Primeramente a Dios mismo. Cuando amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo, dice, se cumple toda la ley. Mi hermano y mi hermana, que el Señor nos esté llenando de sus dones, de su ministerio y que no nos falte a Dios, que no nos falte la llave que prende todo eso que Dios, que el Espíritu y que Jesús nos dieron, para que podamos ser edificados como casa espiritual, pero también, mi hermano y mi hermana, ser de edificación para la obra de Cristo. Que el Señor te bendiga.